de eso específico que era de la plataforma, no de ti, en No, el fondo como sí, conceptual, ya, se entiende bien el tema de los números, no sí, porque necesitas que yo te explique nada, ok, no, porque lo he repasado bastante bien, repasé también parte súper, de cómo se dicen las horas, porque también ese es un tema. Ya, maravilloso, súper bien, estuve trabajando también con los números en grados, porque eso hay varios ejercicios que aparecen en los margins que hablan, ¿no es cierto? Y sabes que en la máquina hay tantos grados Celsius y súper cosas por el bien, estilo. qué bueno que ¿Ya? lo puedes trabajar, qué bueno, Entonces, lo que me interesa es la parte más gramatical, porque la súper, construcción de oraciones siempre eso es gramática. ya. ¿Ya? Mira, la semana pasada nosotros vimos gramaticalmente hablando, presente perfecto, ¿sí? Sí, Porque estábamos estudiando los auxiliares have y has, y esos corresponden al presente perfecto. correcto. Vimos también los adverbios de tiempo, already, just y yet, Sí, dentro de una estructura gramatical de presente perfecto, ¿cierto? Que en el fondo el objetivo de esa estructura es juntar una situación que comenzó en el pasado, pero que sigue y es constante en el presente, ¿sí? Y a eso le podemos agregar estos adverbios de tiempo, already, just o yet. Y también dibujamos para qué nos iba a servir y cuándo vamos a utilizar cada uno de esos adverbios de tiempo. De eso, ¿tienes alguna duda, Ítalo? no, con los adverbios de tiempo ya quedé bien. Súper bien. El que me costó un poquito, pero ya fue el there is y el there are. Ya, es Entiendo que ya que te estaba el preguntando. there, sí, el Sí, there vamos are por es para parte. plural y there Ok, is singulares. Sí, vamos por parte. sí. Entonces, de presente perfecto, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna consulta? Porque eso es lo que vimos la semana anterior. ¿Dudas, consultas, sí o no? No, no, en esa Súper, parte no. maravilloso. Ahora sí vamos a lo de hoy. Tú me dices que tienes dudas con los verbos there is y el verbo there are, ¿cierto? No, no duda, al principio tenía, sobre todo cuando lo que vimos en la clase anterior, cuando hablan Ujú. de cosas simultáneas, por ejemplo, no sé, pues tú y yo, que se significa que es nosotros, y Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, Carla y Juan, ¿no es cierto? Que significa ellos. Esa es la parte que realmente más me cuesta cuando estoy leyendo y tengo que entrar a trabajar con la parte gramatical. necesitas practicarlo, claro, Eso lo tengo que estar como más practicando constantemente porque de ya. repente aparecen cosas con nombres y cosas. Entonces yo me tengo que, antes de responder, tengo que tener la Claro, tienes que esperar identificar si es un objeto, si es más de identificar. un objeto, cuántas personas son, si te incluyes en el Correcto, grupo, qué género son, ya, entiendo exacto. perfecto. Ya. Esa es la Ahora, parte que más me ha costado y eso de repente te induce a cometer el error, ¿no es cierto? A ocupar la forma verbal, ¿no es cierto? O los presentes, digamos, cuando tienes que responder. claro, Ahora, ya, hay un ejercicio que estuve haciendo que se me costó, que son los verbos, en las terminaciones en pasado de los verbos. Por ejemplo, ya, los verbos que terminan en consonante, tú le aplicas el ed, y los verbos que están terminados con consonante, con vocal, terminan en d. Pero hay sí, otros verbos que no vienen con esa, que son, me parece, los irregulares, en que son las tres palabras distintas. Ahí estuve con bastantes errores. Por ejemplo, ya, cuando dice ella comió, ya, o sea, ok, she ate, por ejemplo. Yo me ya, equivoqué sí, porque ate. Entonces, ya, sí, entiendo perfecto. ahí tuve Es hartos muy problemas con normal, esa parte. es muy normal que tengas problemas con los tiempos verbales, en el fondo con los verbos, porque, bueno, tenemos muchos tipos de verbos, ¿sí? Y hay algunos que ni siquiera clasifican como regular o irregular. Te voy a enseñar cómo funciona. Tengo una lista Ya, de verbos muy buena que te va a ayudar. Ahora, perfecto. quiero hacerte una pregunta antes de poder iniciar con la explicación de los verbos. Eh, porque al principio me nombraste there is y there are. ¿Estás seguro que no hay ninguna duda? No, porque lo he practicado, he hecho ejercicios con eso Ya, y he hecho varias veces los módulos para poder entender las lecturas que maravilloso, representan con súper. los ¿cómo se llama? De respuesta que te dan. Ya. There is y there are ciertos son los verbos que buscan cuantificar las cosas. Ahora, ese there is y there are está en presente. En pasado eh, es con was y con where. Ahora, si tú no tienes ninguna duda en presente, súper bien porque todavía estamos ahí.
¿ya? Ya. Estamos en presente. Bien, vamos a ir entonces, te voy a explicar cómo funcionan los verbos ahora. Déjame abrir la lista porque tengo... Esto te va a ayudar mucho. Yo te la voy a enviar después con Felipe, esta lista de verbos, porque es muy buena, es muy completa y te va a ayudar a entender cómo funciona esto y cómo quizás te puedes empezar a trabajarlos para que desde una base de conocimiento te los empieces a aprender. Pasa que la gente se aprende nomás los verbos, pero no sabe qué es lo que se está aprendiendo, entonces ahí eso causa un poco de conflicto. Entonces déjame compartir la pantalla para que entiendas bien a lo que me refiero. Bien, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, la puedo ver. Súper. Bien, una de las primeras cosas que tenemos que entender cuando yo aprendo un idioma, cualquiera ya sea este idioma, yo me tengo que aprender los verbos y tengo que identificar qué abanico de verbos tengo. Pero yo para poder aprenderme todos esos verbos tengo que clasificarlos, porque la mente cuando clasifica genera grupitos pequeños, entonces es más fácil, ¿vale? Entonces, en el caso del inglés, vamos a clasificar los verbos en dos categorías, ¿sí? En verbos regulares y verbos irregulares, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular? El verbo regular es el que tiene la misma forma y el verbo irregular es el que no tiene la misma forma, es decir, muta, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo acá, dame un sec, Sí, déjame abrir aquí el otro. No sé si ven mi pantalla acá, dice regular verbs, sí, no, no dice irregular, irregular ¿ya? verbs, no veo Yo acá abajo. solo, no sé por qué puedo compartir solo una pantalla, qué lata, déjame... Ay, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué te puedo ayudar, Nati? No sé. Es que quiero compartirla, o sea, no, espérate, que no sé cómo maximizar esto. Puedes dejar de compartir y tal vez compartir Ya, el no, aquí escritorio ya completo. lo vi. Vale. Ya mira, no sé si lo puedes, Ya, si ves ahora ahora la vi. acá Sí, esto. los Súper, ya, regular verbs. perfecto. Perfecto. Mira, yo me voy a enfrentar a tres columnas, dale, cuando me presentan una lista de verbos, cualquiera, la más convencional, que va a decir al principio, primera columna, infinitivo, segunda, past, y la tercera, participio. Esto olvídate, lo que dice significado, forget it, olvídate. ¿Sí? Ok, Es infinitivo, pasado y participio. Son tres columnas separadas. Ahora vas a entender por qué está junto, pero en el fondo son tres columnas separadas. La primera, infinitivo, es el verbo natural. Comer, bailar, saltar, jugar, etc. ¿Sí? Act, ate, es lo que tienes ahí. Es el verbo natural. ¿Sí? No está conjugado. Y perfecto. esta primera columna te va a ayudar para el tiempo, para todos los tiempos presentes, para el presente simple, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, voy a asociar la primera columna de mi lista de verbos con presente simple. La segunda columna de verbos, que se llama past, la voy a asociar solo a pasado simple. Solo a pasado simple, no a todos los pasados, solo a pasado simple. Y la tercera columna de mi lista de verbos, que es participio, la voy a asociar a mis tiempos participios, es decir, presente perfecto y pasado perfecto. And that's it. ¿Dale? Okay. Hasta el momento, solo eso, solo lo que te he explicado, ¿está claro? Sí. Perfecto. Entonces, cuando yo me enfrento a una lista de verbos, no van a estar separados por regular verbs e irregular verbs. Van a estar juntos, todos los verbos. Yo acá las tengo separadas para que se entienda bien a lo que voy, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una lista de verbos regulares. Por ejemplo, en la parte infinitiva es act, solito, ¿sí? Es decir, ACT, act, que es actuar. Luego, en mi pasado es acted, y en mi participio también es acted, ¿vale? Porque termina en ed y se repite. Entonces tengo act, acted, acted. Por lo tanto, por eso está junta esta columna de verbos de pasado y de los criterios de pasado y participio, porque no cambia. Por lo tanto, es regular, porque es igual. ¿Se entiende? Sí.
Entonces, tengo act, acted, acted, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa? Voy a compartir los verbos irregulares. Mira, fíjate, acá tengo las tres columnas separaditas. Tengo infinitivo, pasado y participio. Correcto. El infinitivo, por ejemplo, de la palabra, o sea, del verbo arise, es tal cual como me lo muestra ahí, arise, ¿cierto? El Sí. pasado es arose y el participio es arisen, ¿vale? Entonces, me voy a fijar en la segunda y la tercera columna, es decir, mi columna de pasado y mi columna de participio, y me voy a fijar. Dime tú, Ítalo, ¿cambia o se mantiene el verbo? No cambia, cambia. Según Cambia, arose, por los lo es tanto es arisen. irregular. Por eso es irregular, porque cambia en su forma de pasado y participio, más que en, o sea, perdón, versus en mi columna de verbos regulares, que mi pasado y mi participio no cambia, no muta, por eso es regular, porque es igual. Acá es irregular porque... Entonces, ¿cuál en el fondo es el desafío? El desafío es aprenderse estos que están acá, ¿sí? No hay ninguna Perfecto. forma de que yo te pueda decir, oye, mira, ¿sabes qué? Todas las palabras que terminan con I van con ED, entonces apréndetelo así. No, hay que aprendérselos de memoria, Sí. ¿sí? Los verbos que yo tengo acá en esta lista son los verbos más comunes que tú vas Perfecto. a escuchar. Entonces, si quieres, yo te los puedo mandar. Entonces, el desafío es aprenderse los verbos irregulares, porque claro, o sea, cambian en sus tres formas, ¿sí? Por ejemplo, eat, ate, eaten, que es, ¿cierto? Mi verbo comer. Comer, comió, comido, ¿verdad? Entonces, yo como, él comió, o yo comí, yo he comido. ¿Se entiende? Entonces, necesito estas tres formas para poder hablar y que se entienda en qué tiempo estoy hablando. Por eso es que es, en el fondo, todo este tipo de criterios, infinitivo, pasado y participio, porque necesito formas para poder conjugar y que se entienda lo que estoy hablando y en qué tiempo estoy hablando. Los verbos que terminan en ed, voy a terminar, déjame, acá. Los verbos que terminan en ed, como los regulares, ¿cierto? Acá yo les puse una pronunciación. Por ejemplo, act, tú en pasado o en participio, porque es regular, los dos terminan con ed, voy a decir acted. No es active, por si acaso, no es como Ya. id tal cual, sino que esa i es como una pequeña e, es un poco simbiótica. Entonces voy a decir acted, added, aided, arrested, ¿sí? Assisted. Hay algunos que solamente los voy a pronunciar con D, como por ejemplo los que están acá, ¿sí? Entonces Ya. tengo agreed, no es agreed, no, es agreed, answered, ¿vale? Appealed. Es una lista bastante completa que te va a ayudar a entender la pronunciación final y cuáles de estos verbos son los que terminan con ed y cuáles son los que no terminan con ed. Los que no terminan con ed son los irregulares porque cambian en todas sus formas. Y los que terminan en ed son regulares porque se repite en pasado y participio. Por eso esta columna está junta. ¿Vale? ¿Se Ya. entiende? Sí, ¿Mejor? Súper. correcto. Ya. Entonces, cada vez que tú vayas a conjugar una oración, ¿cierto? Un verbo en una oración y vayas a construir, tienes que fijarte en qué tiempo estás hablando. Entonces, ya, estoy hablando en presente simple, voy a usar esta columna, la primera. Estoy hablando en pasado simple, voy a utilizar la segunda. Estoy hablando en tiempos participios, presente y pasado perfecto. Ya, utilizo la tercera columna de mi lista de verbos. ¿Dale? ¿Se entiende? Sí. Súper. Ahora, obviamente hay cosas que van cambiando. Por ejemplo, cuando yo hablo en pasado simple, me comí una hamburguesa, I ate a hamburger. Cuando yo niego y hago la pregunta, tengo que cambiarlo a infinitivo. Y son reglas gramaticales que tengo que ir aprendiéndome. Pero en general es así. Infinitivo, presente simple. Pasado, pasado simple. Y la tercera, participio, presente y pasado perfecto. Y that's it. Y eso sería. ¿Dale? ¿Se va entendiendo un poquito mejor, Ítalo? Sí, no, aquí tengo que aplicar en memoria, tengo que estudiarlo y aprenderme. Sí, te aconsejo que hagas hartas oraciones con los tiempos que más te cuestan. Por ejemplo, si estudiaste presente perfecto,
ya, voy a ponerme a utilizar, ¿cierto? Y voy a sacar algunos verbos de acá y los voy a usar en oraciones. Haz oraciones, háblale, no sé, al perro, háblale a la pared, escribe notitas. Siempre eso te puede ayudar. Y si tú quieres, me puedes enviar lo que tú hagas para yo poder revisártelo y te lo corrijo. No tengo ningún problema. Ya, ¿Sí? vale. De nada. Bien, ¿quedó claro entonces el tema de la lista Sí. de verbos? Súper, entonces yo le Correcto. voy a decir a Felipe que te la envíe después para que, o que se suba, no sé si es posible, parece que nosotros la tenemos en plataforma, esta lista de verbos, yo la subí, o sea, te la pasé al Felipe, pero si no, se puede subir, lo comprobamos, pero igual déjenmelo pasado por correo, Nati, y cualquier yo después cosa, te lo mando, lo dejamos claramente, en yo te lo línea. mando después, no hay problema. Ítalo, ¿tienes alguna u otra duda con alguna otra materia para poder ir Sí, explicándote? hay Dale. unos ejercicios que aparecieron en el módulo casi al final. En el módulo habla de... espérate, déjame minimizar un poquito aquí la vista. ¿Puedes sacar la pantalla de los verbos, Sí, por favor? sí, obvio que sí. Ahí sí, ahí te agarraste un poquito. Lo que pasa es que yo tengo abierto el... Está bien. Acá. Espérate un poquito, que prefiero abrirla, que estoy acá, Sí, no, tranquilo, y, con y tranquilidad. vemos porque esa es la que me tiene un poquito complejo, que fue el Ya, módulo último, tranquilidad. que son los últimos, claro, porque yo voy metiéndome a las clases, y las ¿Mm? voy nuevamente, si ustedes las revisan, tengo un porcentaje ya de calificación, pero siempre hay algo que uno se equivoca. Claro, claro, Entonces por yo la eso estás vuelvo a aquí, abrir, pues, en este curso. claro, yo la vuelvo a abrir, ¿no es cierto? Porque trato de poder ver, no me acuerdo de la palabra. Aquí estás, aquí, ya. Lo que pasa es que hay una construcción de oración en la cual uno tiene que colocar el verbo, ¿Ya? y yo me equivoqué en varias en esa, hasta que, para poder entenderlo, por qué se coloca el verbo con la terminación S, en plural. ¿Cómo el verbo en la terminación es en plural? Te dicen ring y rings. A ver, léeme, ¿cuál es la oración? No la encuentro, tendría que O ser mándame, o si no, mándame todas las palabritas como te aparecen ahí en ese orden y yo te la ordeno y te voy a explicar quizás un tiempo que te está complicando. Sí, es que es un tiempo que ocupan el doesn't, por ejemplo, en negación, se ¿Sí? ocupa pero hablan Eso es presente. te da el listado con verbos, y tú tienes que aplicar la ¿Ya? forma verbal que corresponde. ¿Mm? Entonces, Ya. había uno que me llamó la atención, por ejemplo, ella trabajaba o trabaja, ¿no es cierto? O estudió para hacer cosas y trabajar, entonces la palabra te daban work y después te daban works, con Ya. ese al final. Ya, entiendo perfecto a lo que vas. Te voy a explicar entonces ese tiempo gramatical. Ese tiempo se llama presente simple, ¿ya? ¿Ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ay, aquí tiene esto, bueno, esto tiene, mira, tiene pizarra. Ya, ¿puedes ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Súper, ya. Entonces, ese tiempo, el que tú me explicas ahora, o sea, al que tú estás haciendo referencia, se llama presente simple, ¿ya? Ya. Entonces, es lo mismo que te expliqué la otra vez, de que yo empiezo desde una base. Cuando yo empiezo a hablar inglés, empiezo desde el verbo to be, luego me voy al present simple, present continuous y finalmente present perfect, que fue lo que vimos la semana anterior. Empezamos como de abajo, ahora vamos a ir al primero, Ya. que se ve siempre, que es el presente simple, ¿vale? Presente simple, para poder como contextualizarte un poco, me va a servir para hablar de rutinas, costumbres y hábitos, ¿vale? Por ejemplo, te puedo decir, I teach English, yo enseño inglés. Eso para mí es mi trabajo, es una costumbre que tengo, es una rutina, ¿vale? No es que lo esté haciendo en este momento. Por ejemplo, si yo me encuentro contigo en la playa y tú me dices, oye, ¿qué haces tú en la vida? Yo te digo, I teach English, enseño inglés. Entonces, yo en ese momento no estoy enseñando inglés,
pero en mi vida sí, o sea, es parte de mi vida, Es es lo un que hábito. tú haces. Exacto. Tú, por ejemplo, tú navegas, en este momento no estás navegando, pero es parte de tu vida. Ya. Para eso me sirve el presente simple, para contar cosas de mí, para hablar sobre mis rutinas, sobre mis hábitos y describirme un poco, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la estructura gramatical? Voy a necesitar para el, primero es habits, costumes, and routines, ¿sí? Para el presente simple voy a necesitar mis 7 pronombres personales separados en 2 grupos, tal cual como lo hicimos la otra vez, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ya, los vamos a separar de nuevo, ¿vale? Entonces voy a tener en un grupo I, you, we, and they, ¿vale? Y en otro grupo voy a tener he, she, It. it, exacto, que son generalmente grupos gramaticales, perdón, pronombres personales que van con los mismos grupos gramaticales siempre, ¿vale? Entonces, acá en el título vamos a decir que nos vamos a ayudar, que este tiempo gramatical utiliza un auxiliar, o dos en este caso, que es do y does. Ahora, este auxiliar, do y does, significa lo mismo, lo que pasa es que es una regla ortográfica porque cambia la palabra, pero en el fondo es lo mismo. Do y does me va a servir, ojo acá, solo para negar y para preguntar, no me va a servir para afirmar. Entonces, estos auxiliares que yo tengo acá los tengo que atribuir a algún grupo. Entonces, por ejemplo, El do al va con grupo el 1, I, you, we, they. sí, el primer grupo, I, you, we, they, lo voy a atribuir al auxiliar do. Y el segundo grupo lo voy a atribuir al auxiliar does. ¿Vale? Súper bien. Ahora, acá, con este grupo, con el grupo de el does, además vamos a agregar otra característica en presente simple que va a ser la S, ¿vale? La S va a ir en presente simple, en afirmaciones y en presente simple. Y solo en afirmaciones, ¿vale? Entonces, vamos a hacer en el fondo ahora la composición gramatical. Voy a necesitar para mi afirmación un subject, un sujeto. Voy a necesitar mi verbo en presente, es decir, en infinitivo, primera columna de mi lista de verbos, ¿Ya? y un complemento. ¿Dale? Entonces, esto que está acá me va a servir para afirmar en presente simple. Entonces, ejemplo, dime o dame, por favor, arroja un pronombre personal del primer grupo de mis pronombres personales. Por ejemplo, trabajemos con el we. Con el we, con nosotros. Súper bien. Entonces vamos a decir que nosotros estudiamos, ¿y qué cosa? Inglés, ¿cierto? We ¿Ya? study English, right? Entonces tengo el we que es mi sujeto. El verbo que es study, es decir, es infinitivo, natural, tal cual, estudiar, trabajar, bailar, bla, bla, study. Y finalmente un complemento que va a ser este English, que va a funcionar como objeto. ¿Qué es lo que se estudia? English, right? A language, un idioma. Perfecto. Entonces, mi primera parte está lista, lo puedo llevar a cabo y se entiende súper, ¿cierto? Porque es facilito. Vamos a ir a la segunda parte. Vamos a negar esto que está acá. Entonces, tengo mi sujeto, voy a agregar ahora, después del sujeto, el do o el does, dependiendo del sujeto que yo tenga, ¿sí? Luego, voy a agregar el verbo en infinitivo y finalmente mi complemento. ¿Dale? Y esto me va a servir para negar, para todas las negations. ¿Dale? Okay. Vamos a negar la primera, es decir, la que acabamos de hacer. Sí. Tenemos... We do not perdón, y me faltó algo. Sí, sí. Ay, me faltó, de nuevo voy a tener El que not. hacerlo de nuevo. Sí. Ay, ¿cómo puedo? No puedo agregárselo acá. Ya, acá. Después del does va el not.
¿sí? Sí. Entonces, voy a hacer mis ejemplos. We, ¿verdad? Que es mi sujeto, lo que acabo de hacer. We, do, Ahora, según esto, ¿va do o con does? do. Con we, do. Sí, we Le do agrego not. el not, esto lo puedo abreviar y me quedaría como don't. We don't. Como don't. Ahora, el verbo queda igual, study, y después tengo English. English. ¿Sí? And that's it. Y ahí tengo mi negación. Ahora voy a ir a la última, que es la pregunta. Uy, qué incómodo esto. Voy a hacerlo acá. Voy a hacerlo. Oh, qué incómodo esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espérate, déjame abrir una... No me gusta cuando pasan estas cosas. Bueno, entonces, la última que es la pregunta. Voy a ir con el do y con el does al principio. Luego voy a ir con mi subject. Después de mi subject voy a tener mi verbo en infinitivo y finalmente mi complemento. Esa es la última fórmula. Esto es para preguntar, ¿sí? Entonces, do we study English? Exacto. Do we study English? Súper bien, perfecto. Ya, no te Y veo ahí lo que tengo- estás escribiendo. Súper bien. Ahora, vamos a ir, ahí tenés tu primer ejercicio con tu primer grupo, con tu No te primera veo lo que selección. escribiste al final. ¿Cómo? No te veo lo que escribiste al final. Ya. ¿Y ahora lo ves? Ahí sí. Súper bien. Este es el primer grupo, ¿dale? Con esto vas a trabajar al principio. Ahora, vamos a hacer esto mismo, es decir, hoy voy a tener que hacer todo, no, lo siento, tener que escribir todo, No, no. tranquila. Porque horrible la pizarra Zoom. Entonces, la primera fórmula, dame un sec. Esta es la afirmación. Después la negación es subject más un do, un does, más el not, más el verbo en infinitive y el complemento. Y esto es para la negación. Y finalmente ahí está la pregunta. Ya. Entonces, ejemplo 1 era we study English. Ejemplo 1, we don't study English. Y la última, do we study English? Perfecto. Ya, vamos a ir entonces con otro ejemplo, ¿sí? Con el ejemplo número 2. Entonces, necesito que me elijas un pronombre personal de la segunda del segundo grupo de pronombres personales, es decir, he, Sí. she o it. Sí. Sí, súper bien. Vamos a elegir un verbo. Por ejemplo, work. Súper bien. Sí. Work. Ahora, yo me acuerdo, me tengo que acordar del grupo que hice y yo dije, ok, I, you, we, they van con do y he, she, it van con does. Ahora, yo te puse abajito de ese does en he, she o it, que los verbos van con una S en afirmación. Y justamente estamos en presente simple y en la primera parte que es la afirmación y yo al verbo le agrego una S. Esa es la S que te pide el ejercicio. Entonces vamos a decir, she works in a bank, por ejemplo. Ella trabaja en un banco. Solo va en afirmación. Entonces, si yo quiero negar esto, voy a decir, también. she doesn't work in a bank. Como en la formulita que yo te entregué, te dije que no van con ese en el resto, solamente en afirmación. En la negación y en la pregunta, el verbo vuelve solito, work. ¿Se entiende? Porque acuérdate que yo te puse que era solo en afirmación. Only in affirmations. Entonces digo, she doesn't work in a bank. Acá tengo que agregar el she. Ahora, she más con do o con does, ¿cierto?
le agrego el not, does not, eso se puede abreviar y me quedaría como doesn't. Luego el verbo en infinitivo que es work, sin la S, porque la S solamente la voy a utilizar en afirmación, in a bank, que es la última parte, que es lo mismo que es en el banco, ¿cierto? Un complemento. Lo que sigue acá tampoco es afirmación, es una pregunta. Por lo tanto, el does va al principio, she, el work va solito, sin la S, y finalmente, in a bank. ¿Se entiende, Sí, Ítalo? súper claro. Súper Súper claro. bien. Esa parte no la tenía clara en la gramática, entonces me estaba Maravilloso. provocando problemas en los Sí, tiempos. hacía ruido. Es que eso Sí. genera mucho ruido porque es una regla ortográfica, ¿vale? Entonces, voy a escribirlo de nuevo porque se nos... Dame un sec. Entonces, lo que tú tienes que entender de esto es que el inglés tiene siempre reglas ortográficas que que me separan los pronombres personales, ¿vale? Generalmente los pronombres personales van a ir agrupados en dos categorías. He, she, it, número uno, perdón, I, you, we, they, grupo número uno, he, she, it, grupo número dos. Entonces, lo que acá estábamos viendo era present simple con nuestros auxiliares do y does, que me van a servir solo para negar y para preguntar. Fíjate que el do acá no está en la afirmación y el does tampoco. Me sirven para negar y para preguntar. Es un auxiliar, una ayudita para poder hacer esas formas, ¿vale? Dijimos también que voy a separar en dos grupos mis pronombres personales, siendo el primero I, you, we, they, que van con do y sin S, y el segundo grupo que es he, she, it, y estos van con does, y además llevan una S en el verbo, pero solo en affirmations, que es lo que vimos recién. Ya, ¿Vale? perfecto. Entonces, ahí tengo mis reglas gramaticales que se cumplen en estos ejercicios que hicimos acá, en estos ejemplos. ¿Vale? ¿Se entendió mejor? Sí, estamos súper claro. Maravilloso, súper bien. Eso es lo que te pide en el fondo el test. Te pide que seas bastante como prolijo con el tema de la ortografía. Si te pide una S, ya estoy hablando en presente simple. Entonces necesito agregarle la S si está firmando. Si van a haber muchos distractores. Por ejemplo, te pueden poner una oración en presente simple, pero que va a estar negada o que va a ser una pregunta. Y si está negada, o si es una pregunta, yo no puedo agregarle una S al verbo, tengo que quitársela, tengo que poner el verbo solito, work, ¿sí? O dance, no dances, ¿me entiendes? Sí, en el último módulo, en uno de los, me parece que en el cuarta clase del último módulo, el 4, aparece un quiz donde aparecen preguntas que vienen, que tú tienes que completar la oración, y preguntas que vienen, ¿no es cierto? O sea, no son preguntas, son frases que vienen en distintos tiempos y dicen lo que tú estás hablando. Entonces, hablan como en negación una parte y después tú tienes que llenar una coma y poner la otra parte, con qué aplicación de verbo tienes que colocar. Si le colocas el eso, se lo sacas, qué sé yo. Y eso es la parte que de repente me complicó un poco por no tener la noción de la famosa S en las afirmaciones en tiempo presente. Sí, en tiempo presente, pero ya te quedó más claro, generalmente los ejercicios de gramática vienen así, con muchos distractores y con muchos elementos, pero si yo me fijo en qué tiempo estoy hablando, puedo generar al tiro la estructura y marcar la alternativa correcta en el fondo, ¿sí? Finalmente, esa es la idea, ¿vale? Sí. Pero cada vez que tú tengas una duda de gramática, yo te la puedo resolver y siempre te la voy a enseñar desde lo más básico. Generalmente yo enseño la gramática así, la enseño como desde lo que no me preguntaste para poder llegar a esto y que tenga una lógica. O sea, yo no, tú hubiese dicho, sí, mira, agrégale la S en tercera persona, que es he, she, it, singular, ¿cierto? En presente simple, solo en afirmaciones. En el fondo queda como papa la cabeza porque no se entiende por qué. Ahora sí se entiende por qué, ¿cierto? Porque yo separo en grupos, porque es una regla ortográfica, generalmente he, she, it,
conjugan distinto los verbos. Entonces, por eso que me agregan ese por ahí, o el das, que es diferente del you. Ahora, significan lo mismo, pero ortográficamente, ¿cierto? Es como las palabras que tienen tilde y otras que tienen acento. Unas, no sé, el tilde no es gráfico, o sea, el acento no es gráfico y la tilde sí. ¿Y por qué? Porque es una regla ortográfica, solo por eso. ¿Sí? No, estoy clarito, porque esa parte a mí me faltaba, entonces me estaba haciendo ruido cuando estaba leyendo o estaba trabajando en Imagino. oraciones, y de repente, ¿por qué el verbo está con la S y en otras partes no? Entonces Sí. trataba de entenderlo y me costaba. Entonces ahora con lo que Y tú me ahora entendiste explicaste, bien. sí, me quedó sumamente claro. Súper bien, qué bueno para que puedas hacer tus ejercicios Sí. y en el fondo no te moleste eso. Sí. Qué bueno. ¿Tienes alguna otra duda o Sí, quedaste bien con esto? Diga. con esto quedé bien. Ya estoy claro, tengo que ponerme a trabajar y hacer ejercicios con esto para hacerlo Sí, bien. sí. Y volver a meterme a los módulos porque ahí hay varios ejercicios con esto que tengo que para entenderlo Y bastante bien. Tengo el will y el would, sus auxiliares de futuro. Cuando tú haces podría o podré o lo sí, haré. el will, no. El will es futuro. Es Ya, yo podré, ¿cierto? yo Así podré. como o yo jugaré, o yo pintaré, o yo veré. Y el Y would ahí, es un condicional de probabilidad. Por ejemplo, ya, I would go, yo iría, I would go if I had money, si tuviese dinero. ¿Me ya, entiendes? Es un condicional. Entonces, el would, ahora, funciona de la misma manera que el will. El verbo que va al lado va en infinitivo siempre. Por ejemplo, eso es lo I que quería would saber. Ya, go, I will ya, go. ¿Me entiendes? Solo ya, eso. ok. Tenían distinto. Will es con want y el would es wouldn't. Es decir, will not, want. Would not, wouldn't. ¿Se entiende? A ver, eso me tendría que explicar un poquito porque esa parte la he visto en otras Es lo oraciones mismo, y lo que me pasa es costaba. que uno está abreviado y el otro no. La negación es will, not, y esto es want, en el Ah, ya, fondo. Es ok, como el do not, don't, ¿cierto? Will not, ya, want, que está abreviado. Y el would es would not y wouldn't. Perdón. Y esa es la abreviación, wouldn't. ya. O sea, ¿Se tú con entiende? eso afirmas y niegas. Exacto, exacto. Perfecto. Y cuando tienes que hacer la pregunta, Al revés, por ah, ejemplo, también, I will paint my ah, walls. ya, ya, ya. Voy a pintar mis paredes y voy a hacer la Perfecto. pregunta, ¿will I paint my walls? Si quiero negarlo, I won't paint my I walls. want, ya, ok, perfecto, Lo ya, mismo con el would, funcionan igual, tienen la misma ya, estructura. I would sing, yo cantaría, por ejemplo, si tuviera voz, estoy inventando. Ya, I would sing. I wouldn't sing today, no cantaría hoy día, I wouldn't sing. Would I sing? Funcionan igual. ah, ¿Cachai? Tienen la ya, misma sí, estructura. sí tenía sobre todo el I want, paint, my words, ese el I want, ese me generaba ruido, Es que el will, claro, se abrevia así, will not, perdón, se escribe will not, pero se abrevia como won't. ya, perfecto, sí, porque aparecen muchas oraciones eso, Me también. imagino. No, con eso Sí, estoy impecable, súper, qué impecable. bueno, es que la idea es que vayas como trabajando de a poquito también, ¿sí? Como que le vayas al cerebro corrigiendo dudas, ¿vale? Porque lo más probable es que tú sepas harto y que entiendas bien la estructura. Lo que pasa es que tienes pequeñas como lagunas, pequeñas dudas que igual marcan harto la diferencia, como por ejemplo la tercera persona Sí, singular con S en presente simple, lo que pasa, afirmaciones, claro, lo y que pasa es que el will. lo que pasa es que cuando tú aprendes inglés a la fuerza, porque yo aprendí inglés, me fui para afuera y afuera tuve que aprender porque tuve que aprender a estar sanado para poder entenderme, y no fueron con los mejores profesores, digamos, que hablar con japonés en inglés es un lío, porque a todas las palabras que terminan en consonante, en vocales, en consonante les ponen una vocal. Ellos, por ejemplo, no hablan el número 10, no dicen ten, dicen teni. Entonces, lograr entenderte cuesta. Entonces, yo no tenía la base gramática del inglés y nunca la tuve. Recién Y ahora, obvio, o sea, 52 años aprendiéndola. claro. Y No, y básicamente por osmosis. cuesta, la idea es aprenderla de cero para que uno, o sea, que te la enseñen cuando uno, porque la idea es que cuando uno habla sepa qué es lo que está diciendo, qué es lo que está hablando, cómo va conjugando y así haces más propio el idioma. Pero cuando no, bueno, es más que nada de satisfacer una necesidad de hablar y de poder comunicar.
Pero claro, ahora en estas instancias podemos ir solucionando dudas y vas entendiendo mejor también qué es lo que hay estado haciendo todo este tiempo, de en el fondo hablar, pero qué es lo que estoy hablando, cómo lo hablo, cómo puedo siempre mejorar. Y eso es bueno. Oh, estupendo, estupendo. Así que no, estoy súper agradecido de los tips, ¿no es cierto? Y como digo, estoy haciendo yo soy bueno para hacerme mis laucheos, que se dicen, y ahí voy Qué bueno. anotando todas mis cositas, ¿no es cierto? Porque eso me va a servir, sobre todo cuando tengo que enviar mensajes, escribir, qué sé yo, comunicarme, para no cometer Exactamente. errores gramaticales que la persona que me va a escuchar o me va a ver no se dé cuenta. Claro, claramente. Así que, bueno, qué bueno que te esté ayudando, que te estén ayudando estas clases, Ítalo, porque es la idea. Sí, que logres como satisfacer esa necesidad de gramática, que es lo que tienes más débil. Sí. Y como digo, la parte numérica, ya nuevamente, porque como he dado harto a eso, he leído harto, he Súper, hecho mi ejercicio, qué bueno, así que esa parte qué bueno. me tiene más tranquilo. Qué bueno, porque está ahí, bueno, que estás estudiando, estás haciendo tu parte, y eso es súper bueno. Así que Así que solamente así te va a ir bien. Yo creo que lo vas a lograr con mucha facilidad. Así al que final viene el oído nomás. sí, sí. Qué bueno, Ya, pues, Ítalo, me Ana, alegro mucho. te pediría que me mandaras ese listado nomás Sí, para te poder voy ir a mandar estudiándolo. entonces la lista de verbos más la pizarra de hoy día. ¿Dale? Ya. Muchas Para Perfecto, gracias, yo Ítalo, por estar. la dejo la arriba, clase así del que martes, para la clase del martes la haríamos para las 15:30, como habíamos acordado. Sí, quería Ya. preguntarle si podíamos empezar 15:35, por favor, Sí, 5 minutitos más tarde. sí, sí, sí. Súper, eso, pero eso más que Sí, nada. no hay problema. Era eso. No hay drama. Súper, perfecto. Y genial. jueves, A las 10. ya. A las 10. Sí, Lo que Tenemos sí, estimadísimos, nos queda pendiente una clase por recuperar. el Entonces, miércoles las tinca, el miércoles a no, las yo tres no y puedo. media también. Eso no, yo estoy complicado con los días, porque yo estoy con exámenes médicos, estoy con varias cosas que tengo que ir presentando y ir acotando. Ya. Después vamos viendo entonces esa recuperación. claro, Claro, si no, por último, no sé, pues si se puede el martes media horita más y el jueves media horita más y ahí la recuperamos, pues, también podría ser. ya Ahí lo perfecto. podemos definir bien, Perfecto, sí, no hay lo problema. podemos empezar a cuadrar. Sí, sí. Ok, Ya, genial. ok, Muchas gracias, Italo, que estés súper bien. Vale, que estén bien, muchas ok, gracias. Ítalo, Chao. Felipe, dígame. ¿puedes habilitar el módulo 3? Sí, sí, de hecho la idea es yo los voy habilitando a medida que las clases van avanzando, así que terminamos esta clase, vamos a habilitar todos los módulos. Y Ya, es que eso es lo único que falta para ya poder para la trabajar en próxima él. semana, ¿Sí? vamos a finales o a mitad de semana, y lo tengo que coordinar con Natalia, ya ir desbloqueando el mock test para que tengas un test ya creado, imagen y semejanza del Marlins. Así que Ya, no hay ningún problema. Ahora te dejo habilitada Súper, la unidad número 3. ya, Felipe, súper, que estén chiquillos. muy bien, Ok, cuídense, nos vemos el cuídense. Chao, que jueves. estés bien. Estén Buen fin bien. de Vale, Chao, chao. semana. primero nos Descansen. vemos el martes. Bye, igual. Listo, que estén Chao. bien. Chao, Chao, chao. chao.